Bien, pues bienvenidos de nuevo a este primer módulo sobre innovación en la enseñanza de L, actualización teórica y recursos prácticos. Esta es la primera parte de este módulo y, como ya sabéis, vamos a abordar distintas cuestiones que tienen que ver sobre todo con una actualización teórica sobre aspectos relevantes en la enseñanza de español como lengua extranjera. Voy a bajar un poco esto porque me escucho. Y vamos a también a presentar algunos recursos didácticos que nos permitan lograr un aprendizaje efectivo. Esta primera parte, la que voy a impartir yo, se va a centrar en aspectos pragmáticos, fundamentalmente también gramaticales, y os voy a enseñar algunas iniciativas que hemos emprendido desde la Universidad de Salamanca en relación con la creación de materiales audiovisuales. Veremos en la tercera sesión cómo se pueden aprovechar estos materiales audiovisuales para la enseñanza pragmático-gramatical y los vídeos que hemos creado. Bien, los contenidos que vamos a ver hoy consisten en una introducción muy breve a la pragmática. Veremos también qué es esto de la competencia pragmática en la enseñanza de una lengua extranjera, cómo se define, cómo se delimita y cómo se desarrolla cuando estamos aprendiendo una L2, y presentaremos las bases principales para su enseñanza. En la segunda sesión nos centraremos en recursos para la enseñanza-aprendizaje del componente pragmático, especialmente en relación con los actos de habla. Y finalmente veremos cómo aprovechar los materiales audiovisuales para el desarrollo del componente pragmático, tanto desde una perspectiva analítica como para la creación de nuestros materiales propios. Veremos que en realidad hoy en día la creación de materiales audiovisuales es muy sencilla y puede resultar muy eficaz. Bien, como ya sabéis, tenemos la primera sesión hoy, la segunda mañana, la tercera pasado mañana. Al final del curso recibiréis un certificado de participación si asistís a 2 de estas 3 sesiones, y para ello pues pasaremos la hoja de firmas. Y sin más, nos centramos ya en la primera parte de hoy. Como introducción, me gustaría reflexionar sobre el propio concepto de pragmática, puesto que, si bien en otras disciplinas lingüísticas esta pregunta no presenta especiales dificultades, es decir, si nos preguntamos qué estudia la fonología, nadie tiene ningún tipo de problema para responder, pues la fonología se ocupa de la estructura de los sonidos, más concretamente, en el caso de la fonología, de los fonemas que sirven para distinguir significados, que son significativos en una lengua. Tampoco plantea esta pregunta ningún tipo de problema si se la dirigimos a un morfólogo. Nos dirá, pues la morfología estudia las palabras, estudia la estructura interna de las palabras y las reglas por las cuales sus componentes se combinan entre sí. Para un sintaxista tampoco. ¿Qué estudia la sintaxis? Pues las reglas, los principios por los que las palabras se combinan en unidades mayores, a las que denominamos grupos o sintagmas, y también las reglas por las que esos sintagmas se combinan en unidades aún mayores, es decir, en oraciones. De esta manera describimos los distintos niveles de análisis lingüísticos. Vemos cómo los sonidos o los fonemas se agrupan de acuerdo con determinadas reglas y forman los morfemas y lexemas, es decir, los monemas. Vemos también cómo estos conjuntos de sonidos que ya tienen un significado se agrupan entre sí, también de acuerdo con determinadas reglas, para formar palabras. Estas a su vez se combinan en unidades mayores o sintagmas, se agrupan en torno a una palabra más importante, en torno a un núcleo, y dan lugar a estos sintagmas que, combinados entre sí, forman a su vez oraciones. Bien, nos quedaría, por tanto, la disciplina lingüística de la semántica. ¿Qué se dedica a la semántica? Bien, pues al significado lingüístico de estas unidades simples, a esto se dedicaría la semántica léxica, y también al significado de las combinaciones de estas unidades simples. A esto se dedica la denominada semántica composicional. Bien, ¿y dónde queda entonces la pragmática? ¿Qué hace la pragmática? Bien, una primera respuesta, una respuesta general, es que la pragmática se ocupa del lenguaje en uso,
Pero claro, ¿qué es esto exactamente del lenguaje en uso? ¿Cuál es el objeto de estudio de la pragmática? Y esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Como síntoma de esto vemos, por ejemplo, cómo Levinson, uno de los autores fundacionales de la pragmática, en su manual inicial, Pragmatics, del año 83, dedica nada más y nada menos que 27 páginas a intentar dar respuesta a este interrogante. Bueno, ¿qué es esto del lenguaje en uso? Y a esta pregunta, además, se han dado diferentes respuestas. ¿Qué se entiende por uso de la lengua? En una primera respuesta, se ha propuesto que esto del uso de la lengua tiene que ver con las diferencias que existen entre lo que el hablante codifica y lo que realmente transmite, es decir, la diferencia entre lo dicho y lo comunicado. Fijaos en un enunciado como este: el agua está caliente. El significado semántico de esta oración podría parafrasearse como: el agua tiene una temperatura elevada. Pero este enunciado puesto en un contexto puede adquirir valores pragmáticos diferentes, es decir, puede transmitir informaciones distintas a las que aparecen aquí codificadas. Por ejemplo, si estamos bañando a un bebé y alguien nos dice: ¡hey, el agua está caliente!, aquí lo que estamos transmitiendo es un significado semejante a este: el agua está demasiado caliente, está caliente para bañar al bebé. Enfría el agua antes de meter al niño. Es decir, el significado que se está transmitiendo con ese enunciado es el de una advertencia. Este mismo enunciado, sin embargo, pronunciado en otro contexto diferente, por ejemplo, en una piscina nos estamos bañando y le decimos a nuestro acompañante: ¡hey, el agua está caliente! Aquí, el significado que transmitimos no es semejante al que veíamos anteriormente. Aquí estaríamos diciendo algo así como: el agua está muy buena, es óptima para el baño, anímate a bañarte. Frente a una advertencia de este primer caso, tendríamos aquí una invitación al baño. Consideremos este otro enunciado: estas notas son un desastre. Esto describe una situación en la que unas calificaciones son suspensas, por ejemplo. Pero puedo utilizar este mismo enunciado para describir unas notas excelentes. Viene mi hijo, me trae todo sobresalientes, todo matrículas, y yo le digo: estas notas son un desastre. ¿Qué estoy transmitiendo aquí? Estoy transmitiendo justamente lo contrario a lo que he codificado. Estas notas son estupendas, son maravillosas, te felicito, qué orgullosa estoy de ti. Todo eso podría transmitirlo con un enunciado como este. Estos enunciados lo que ponen de manifiesto es que transmitimos más información de la que aparece simplemente codificada y que podemos llegar a transmitir incluso lo contrario de lo que está codificado. Bien, pues desde este punto de vista, la pragmática sería la disciplina lingüística de recorrer ese camino que separa lo codificado de lo que realmente se transmite. ¿Qué hay en los enunciados para que puedan transmitir más de lo que codifican? Bien, una segunda respuesta que podemos dar a esta pregunta inicial de qué se entiende por uso de la lengua es que tiene que ver con la relación entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor realmente entiende. Desde este punto de vista, se tienen en cuenta tanto los procesos mentales de codificación de las intenciones comunicativas, los que afectarían al hablante, como los que afectan a la interpretación, es decir, los que afectan a los receptores o a los interlocutores. Y es que, como hemos visto, no todo lo que se comunica está codificado lingüísticamente, pero tampoco todo lo que se interpreta es exactamente lo que el emisor tenía en mente. Es decir, se reconoce desde esta segunda perspectiva
el papel activo que mantiene el receptor durante el intercambio comunicativo. Así, cuando un emisor, vamos a llamarle A, pronuncia un enunciado como este, la cena se enfría, podría dar lugar a diferentes interpretaciones en función de cada interlocutor. Así, un primer receptor podría entender simplemente la cena se está enfriando, queda en la parte más literal del mensaje. Otro segundo interlocutor podría entender algo así como la cena se está enfriando y A quiere que vaya a la mesa. Un tercer receptor podría ir más allá e interpretar que la cena se está enfriando, que A quiere que vaya a la mesa y que además A se está enfadando. Los distintos niveles interpretativos dependen también de la persona. Desde esta perspectiva, a la pragmática le interesaría dar respuesta a cuestiones como ¿de qué manera manifiesta sus intenciones quien emite un enunciado? Algo parecido a lo que le interesaría a la perspectiva 1. Pero aquí se añadiría también la perspectiva del interlocutor, es decir, no solo cómo quien emite el mensaje pone de manifiesto sus intenciones comunicativas, sino también de qué forma interpreta el receptor esas intenciones comunicativas. Esta perspectiva, por tanto, mantiene la diferencia anterior, asume que no es lo mismo lo que se codifica que lo que realmente se transmite, pero va a hacer un mayor hincapié, va a poner más énfasis en los usuarios de la lengua y en las distintas interpretaciones que un mismo mensaje, codificado con una misma intención comunicativa, puede recibir por parte de los interlocutores. Tercera respuesta que se ha dado a esta pregunta inicial de qué se entiende por uso de la lengua. Pues podemos entender también que se refiere a la manera en que la lengua se ve condicionada o refleja las distintas relaciones sociales. Desde esta perspectiva nos encontraremos enunciados como A está siendo cortés al hablar con B, es decir, interesarán, por ejemplo, las relaciones, cómo se manifiesta la cortesía en los intercambios comunicativos. Interesará también cómo la lengua refleja una ideología del hablante, una ideología subyacente, porque la lengua se ve condicionada por estas relaciones sociales. Se interesará también por cosas como describir las diferencias entre los interlocutores de una conversación a la hora que tienen de representar las relaciones sociales en su manera de hablar, en su manera de interaccionar. Desde esta perspectiva, la pragmática tendría muchos puntos en común con otra disciplina lingüística como es la sociolingüística. Bien, pasamos ya al primer punto, al que tiene que ver con la definición, delimitación y desarrollo de la competencia pragmática. Esta competencia se ha definido como la capacidad que tenemos para usar la información que nos proporciona el contexto, tanto a la hora de producir como de interpretar los enunciados. Nosotros somos capaces de extraer información de ese contexto que nos ayuda tanto para codificar como para interpretar. Esta competencia pragmática, esta capacidad, incluiría también los conocimientos de las relaciones que se dan entre la lengua, los usuarios, y la propia capacidad para usar la lengua adecuadamente en función de las distintas situaciones comunicativas en las que nos encontremos. Chomsky, en el año 80, reconoce ya la existencia de esta competencia pragmática y la opone a la competencia gramatical. En sus propias palabras, traducidas, dice: podemos proceder a la distinción entre competencia gramatical y competencia pragmática, restringiendo la primera al conocimiento de la forma y el significado. Es decir, la competencia gramatical tendría relación con el conocimiento de las estructuras, de las reglas, mientras que la competencia pragmática sería la relativa al conocimiento de las condiciones y modo de uso apropiado conforme a varios fines. Tendría más que ver con la adecuación, con las condiciones
con las condiciones y el conocimiento del contexto. Bien, la competencia pragmática, por tanto, refleja un conocimiento interiorizado que forma parte de nosotros, que está dentro de nosotros mismos, pero no podemos pensar que es un conocimiento semejante al de la competencia gramatical. Así lo explica Victoria Scandell, dice: la interpretación de los enunciados no siempre está sujeta a reglas convencionales y su conocimiento no garantiza el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un hablante nativo nunca va a producir, en condiciones sanas, con un sistema cognitivo no dañado, no va a producir nunca secuencias que sean contrarias a la gramática de su lengua nativa. No va a decir cosas como casa la grande es, porque eso va en contra de su gramática interna. Sin embargo, el conocimiento de las reglas o de las condiciones pragmáticas no nos asegura que vayamos a producir en todos los casos enunciados pragmáticamente adecuados, o que vayamos a interpretar siempre aquello que nuestro emisor ha querido transmitir. Si no, no existirían los malentendidos comunicativos, y todos sabemos por experiencia que existen. Bien, la competencia pragmática se considera actualmente un subcomponente, es decir, una parte de la competencia comunicativa, forma parte de estas competencias, pero recibe distintos estatus en los diferentes modelos de competencia comunicativa. Por ejemplo, en el Marco Común Europeo de Referencia y adoptado también en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, la competencia pragmática se une a la competencia discursiva, de tal manera que junto a las funciones comunicativas o las estrategias pragmáticas vamos a encontrar también géneros textuales y todo lo que tiene que ver eso con la producción e interpretación de discurso. Bien, cuando estamos aprendiendo una L2, ¿qué pasa con esta competencia pragmática? Dentro de los principios pragmáticos hay algunos que son compartidos, es decir, que son universales. En todas las lenguas, por ejemplo, existen estrategias para atenuar el mensaje, o en todas las lenguas, por ejemplo, existen fórmulas indirectas de realizar determinados actos de habla. Ojo, pero no en todas se hace de la misma manera. Junto a estos principios universales compartidos, tenemos otros que están determinados culturalmente, es decir, que son específicos. Estos son a los que deberemos prestar una mayor atención en nuestras clases de español. ¿Por qué? Porque es una tendencia natural cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera que traslademos los principios y las pautas que tenemos ya interiorizados como parte de nuestra lengua materna. Cuando las dos lenguas están muy alejadas, se ha demostrado que lo que tienden a hacer los aprendientes es a trasladar, a transferir las estrategias, las pautas, las condiciones de una lengua extranjera que han aprendido con anterioridad. Por ejemplo, si somos hablantes de chino y estamos estudiando español, puede que las pautas no las traslademos del chino, porque están muy alejados, sino del inglés, porque lo hemos aprendido antes, ¿no? Bien, esta transferencia de la L1 puede ser de dos tipos. Puede ser una transferencia positiva, si los aspectos pragmáticos de la L1 y la L2 coinciden. Si esto sucede, no pasa nada, porque lo transfiero y los resultados son positivos. Pero puede ser negativa si estos difieren. Y en estos casos hablamos de interferencias pragmáticas o errores pragmáticos. Estos son los que realmente pueden causar problemas, porque dan lugar a malentendidos o pueden proyectar una mala imagen del hablante. Y esto sucede especialmente cuando el nivel de dominio de la lengua, la competencia lingüística, la competencia gramatical, está muy desarrollada. Así lo explica Victoria Scandell. Los errores pragmáticos, en la mayoría de las ocasiones, no se perciben ni se interpretan como errores. Claro, no somos conscientes de que nuestro interlocutor es un hablante no nativo porque su competencia comunicativa lingüística está muy desarrollada, sino como manifestaciones de antipatía, descortesía, mala intención, sarcasmo, sentimiento de superioridad, etc. Es decir, no se relaciona
con un nivel bajo de competencia, sino que se relaciona con una personalidad brusca, antipática, chulesca, etc. Bien, aquí tenemos dos textos en los que se refleja precisamente esta diferencia entre un nivel de competencia lingüística más bajo, es en el caso del primer texto, y una inadecuación pragmática en el segundo texto, en el que se hace una petición sin tener en cuenta los mecanismos de cortesía necesarios en la cultura española. En cuanto al propio desarrollo de la competencia pragmática en la L2, vemos cómo apenas aparecen los estadios iniciales de aprendizaje, puesto que estos se caracterizan por formulaciones muy cortitas, muy breves, escuetas y muy directas. Lo importante en estos estadios es resolver necesidades comunicativas muy básicas. Entonces, lo importante es comunicarlo y de la manera que sea, ¿no? De forma muy directa. No hay mecanismos de atenuación. Aquí, la falta tanto de desarrollo como de atención a la competencia pragmática se explica por la falta de recursos léxicos y gramaticales que nos permitan poner en práctica estas estrategias y mecanismos pragmáticos. En los estadios más avanzados, lo que sucede es que una vez que los alumnos han adquirido ya un nivel de dominio suficiente que les permite comunicarse, desenvolverse en las situaciones comunicativas más básicas, es cuando empiezan a transferir los hábitos y las pautas de su lengua materna. Esto puede dar lugar, como hemos visto, a interferencias pragmáticas. Y estas interferencias pueden ser de dos tipos y son a las que vamos a prestar atención para ver luego qué mecanismos podemos utilizar en clase para evitarlos. En primer lugar, se distinguen las interferencias pragmalingüísticas. Y en segundo lugar, las interferencias sociopragmáticas. Las primeras, ¿en qué consisten? Una interferencia pragmalingüística se produce cuando usamos en la lengua meta, es decir, en la L2, una fórmula, una expresión, en definitiva, un exponente lingüístico que no es propio de esa lengua, sino que es propio de otra. Lo utilizamos así con un significado distinto al que tiene en la lengua 2. Las interferencias pragmalingüísticas se relacionan, por tanto, con causas puramente lingüísticas. Estas causas se derivan de que cada lengua codifica con un exponente lingüístico diferente una intención comunicativa. Es decir, para saludar, por ejemplo, una lengua utiliza un exponente lingüístico, otra lengua utiliza otro, y lo que yo hago es trasladar uno a otro. Este tipo de interferencias se relacionan también con la diferente fuerza pragmática que puede tener una misma estructura en dos lenguas distintas. Luego, al ver los ejemplos, esto se va a entender mucho mejor. Las interferencias sociopragmáticas, por su parte, consisten en trasladar a otra lengua las percepciones sociales y las expectativas de comportamiento que son propias de otra cultura, generalmente de nuestra cultura materna. Este tipo de interferencias consiste en pensar que lo que es adecuado en tu cultura va a ser también adecuado en la cultura de la lengua meta. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes, si decíamos que las interferencias pragmalingüísticas se relacionan con causas lingüísticas, las sociopragmáticas tienen que ver con cuestiones culturales. Se relacionan con las diferentes perspectivas que cada cultura establece o que cada cultura tiene en relación con cuál es el comportamiento lingüístico adecuado. Por ejemplo, cada cultura determina cuál es la distancia apropiada para hablar, cuál debe ser el contacto físico entre los interlocutores, cuáles deben ser los gestos que realicemos en una determinada situación. Bien, todo esto puede dar lugar a errores, a interferencias de tipo sociopragmático. Bien, vamos a ver ejemplos de cada una de estas interferencias. En primer lugar,
las pragmalingüísticas, que os recuerdo que son las que se basan en factores lingüísticos y que tienen que ver con que usamos una expresión que no es propia de la lengua meta, o bien que en la lengua meta tiene una fuerza pragmática diferente. Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos de Victoria Scandell. Un enunciado como este, una interrogativa como ¿ha comido usted arroz?, resulta que es una fórmula tradicional de saludo en algunas culturas orientales, como puede ser en la cultura vietnamita. En esta cultura, este saludo sería algo equivalente a cuando en español decimos «Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?». Imaginaos que un vietnamita aprende español y él dice, pues si en mi lengua yo saludo diciendo ¿ha comido arroz?, llega a España y dice ¿ha comido usted arroz? Claro, la cara del español pues sería ¿perdón?, ¿no? Sería totalmente sorprendente. ¿Por qué? ¿Qué tipo de interferencias están dando aquí? No es una interferencia gramatical ni léxica, es una interferencia pragmalingüística. Lo que ha hecho esta persona es utilizar, calcar, traducir el saludo de su cultura a la lengua meta. Entonces, varían los medios lingüísticos. Tenemos diferente codificación, diferente estructura, diferente fórmula para cumplir la misma función, que en este caso sería el saludo. Vamos a ver un ejemplo de otro tipo de interferencia pragmalingüística. En español, para hacer peticiones, es muy habitual usar una fórmula como «puede pasarme la sal», con poder como verbo modal, ¿no? Bien, pues esto, para un tailandés, puede resultar ofensivo, porque para él puede interpretar que estamos preguntándole por su capacidad, o sea, por si es capaz o no es capaz. De manera que estamos poniendo en duda que sea capaz de algo tan sencillo como pasar la sal, y podemos decir, bueno, puede causar enfado por una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque en Thai la fórmula para hacer peticiones sería la equivalente a nuestro imperativo. Ayúdame a coger la sal, algo así. En este caso, no varía la estructura lingüística en sí, no varía tanto la fórmula como la interpretación del enunciado en relación con su valoración social. A esto lo llamamos la diferente fuerza pragmática que tiene una determinada construcción. Para nosotros es una simple petición, para un tailandés sería una pregunta por su capacidad. Bien, veamos más ejemplos. Por ejemplo, en ruso o en polaco no se utiliza esta fórmula que acabamos de ver, esta fórmula de poder con estructuras interrogativas, sino que ellos utilizan las peticiones en imperativo. Bien, esto puede hacer que los alumnos que aprenden rusos o polacos que aprenden español pues utilicen de manera exclusiva las peticiones en imperativo, porque es lo que ellos utilizan en su lengua. Ellos entienden perfectamente las fórmulas con poder, pero no las utilizan, porque hemos dicho que lo natural es hacer esta transferencia, ¿no? Bien, pues para los españoles, este tipo de peticiones nos pueden resultar poco corteses, porque en algunos contextos pueden ser demasiado directas. Otra diferencia de estas interferencias pragmalingüísticas las tendríamos con las interrogativas negativas en inglés y en español. De estas nos informa Koike en un artículo. En español son muy habituales las sugerencias con preguntas negativas, interrogativas del tipo ¿por qué no vas al médico si estás enferma? Oye, ¿no deberías o no has pensado en apuntarte a clases de inglés? Bien, cuando los españoles hablamos inglés, una interferencia pragmalingüística consiste en traducir estas estructuras y hacer estas sugerencias en inglés con la estructura equivalente. Why don't you, why not?
Bien, pues esto en inglés no se entiende como una mera sugerencia. Tiene una mayor fuerza pragmática y sobrepasa la sugerencia cortés, que es lo que es en español, y puede llegar a ser entendido como un reproche. Y de ahí el choque, de ahí el malentendido también. Bien, el otro tipo de interferencias, las que no tienen relación con la estructura en sí misma o con la fuerza pragmática de la estructura, son las interferencias sociopragmáticas, las que os recuerdo que se derivan de factores culturales y que tiene que ver con el hecho de que trasladamos a la lengua meta el comportamiento social que en nuestra cultura se considera adecuado. Así, por ejemplo, vamos a tener interferencias sociopragmáticas derivadas de las diferencias que existen entre unas culturas y otras a la hora de valorar el espacio social. Por ejemplo, en las culturas orientales hay una mayor distancia entre los interlocutores, esta se reduce en culturas anglosajonas y es aún menor en culturas, y es menor en culturas mediterráneas, y diría que aquí, por ejemplo, la distancia es incluso menor, hay una menor distancia, un mayor contacto físico que en el caso de España. Bien, esta foto es una foto de un ascensor español y sería totalmente imposible tener una foto así de otras culturas, como por ejemplo de los americanos, ¿no? Esto es algo que a los americanos les llama mucho la atención cuando vienen a España y dicen, es que si caben, si en un ascensor es para 4, os metéis 6. Ahí. Claro, vas a Estados Unidos, son ascensores grandísimos y si uno está aquí, el que entra nuevo se pone al otro lado, ¿no? Bien, las interferencias sociopragmáticas se ven también en relación con de qué temas podemos hablar. Las culturas también establecen que hay temas apropiados para determinadas situaciones y temas inapropiados. Por ejemplo, Fernández González da cuenta de esta interferencia sociopragmática. Dice, es un alumno extranjero y dice, los jóvenes españoles parecen en ocasiones demasiado agresivos a ojos de los americanos cuando hablan de política o de lo buena que es España en comparación con el resto del mundo. Es decir, para los españoles no es un tema tabú, es un tema apropiado hablar de política. Para otras culturas puede ser algo reservado para espacios más íntimos. Las culturas, por tanto, codifican también esto, qué temas son apropiados y qué temas no. Bien, las interferencias sociopragmáticas se relacionan también con los comportamientos sociales, con la manera en la que debemos reaccionar ante determinadas situaciones. ¿Qué sucede en España cuando nos dan un regalo? Cuando nos dan un regalo, lo socialmente adecuado es abrirlo en presencia de la persona que te ha hecho el regalo. Sabéis que en otras culturas se guarda y no se abre hasta después. Si un español te da un regalo y no lo abres, puede pensar que no te ha gustado. Pues, ¿por qué no lo abren? Bien, y cuando hacemos un regalo, tenemos esa ilusión, esa expectativa de agradar. De ahí que utilicemos fórmulas como, bueno, mira, te he comprado esto, espero que te guste, ay, a ver si te gusta. Es también costumbre rebajar un poco su valor, pero no en exceso. O sea, son fórmulas propias de estas situaciones, enunciados del tipo, bueno, si no es nada, si es una tontería, pero a ver si te gusta. Lo rebajamos un poco, pero no mucho. ¿Qué hacen otras sociedades? Por ejemplo, en sociedades orientales se enfatiza muchísimo más este poco valor que tiene el regalo y casi afirman que es una ofensa incluso ofrecerlo. Esto un español no lo haría jamás. Una cosa es decir, bueno, si no es nada, si no me ha costado nada, y otra cosa es, si no sirve para nada, no, bueno, si no te, nada, esto nada.
Esto tiene que ver con el diferente comportamiento social, ¿no? En estas culturas se considera que recibir un regalo puede resultar molesto o incómodo para la persona que lo recibe, porque de alguna forma le estás imponiendo un agradecimiento e incluso que te devuelva ese regalo en otra ocasión, ¿no? Por eso aquí el comportamiento socialmente adecuado en esta situación sería rebajar al máximo el coste o el valor de esa ofrenda. Bien, vamos a ver las dos interferencias, los dos tipos de interferencias de forma conjunta. Imaginemos a esta persona, a la que vamos a llamar Ana, que Ana se va a hacer un curso de inglés a Estados Unidos. Bien, pues si Ana, por ejemplo, contesta el teléfono, le llaman sus compañeros y contesta diciendo cosas como "say it to me", algo así, aquí estaría cometiendo ¿qué? Una interferencia pragmalingüística, porque ¿qué hace Ana? Está cogiendo la estructura del español, dime, y traduciéndola al inglés. Si para demostrar su extrañeza dice algo como "what strong it seems to me", de nuevo está cometiendo una interferencia pragmalingüística. En España hay una fórmula para mostrar tu sorpresa, que es qué fuerte me parece, ¿no? Pues ella lo está traduciendo directamente. Y lo mismo si le dice a alguien I love you an egg, te quiero un huevo. No. Este recurso de intensificación que supone la expresión un huevo, no podemos traducirla directamente a la lengua 2, ¿no? Bien, aquí lo que está haciendo Ana es cometer interferencias pragmalingüísticas de las del primer tipo, las que responden a diferentes exponentes lingüísticos, diferentes estructuras, diferente codificación, al fin y al cabo, para una misma función comunicativa. Para una misma función comunicativa, como puede ser responder el teléfono, mostrar extrañeza o intensificar. Por otro lado, si Ana, esta mujer, cuando quiere dar una sugerencia o hacer un consejo, utiliza, como ya hemos dicho, interrogativas negativas, o why not, como las que se usan en español, ¿por qué no? Sus compañeros americanos pueden interpretarlo no como sugerencias, no como consejos, sino como reproches. ¿Qué estaría sucediendo aquí? Tendríamos también una interferencia pragmalingüística, pero relacionada con la diferente fuerza pragmática que tiene una misma construcción en una lengua y en otra. Tenemos una estructura que efectivamente se usa en las dos lenguas, pero mientras que en el español es una sugerencia, un consejo, en inglés se interpretaría como un reproche, porque es algo más fuerte. Bien, si Ana, que ya hemos visto que se ha ido a hacer un curso a Estados Unidos, va a un restaurante y en el restaurante el camarero llega y le dice "Hello, my name is John, I'm going to be your waiter", ¿no? Se presenta y le dice los menús. Y Ana lo que hace es cortarle rápidamente y le dice "sí, bueno, de primero voy a tomar". Ahí se estaría produciendo ¿qué? Una interferencia sociopragmática, porque Ana lo que está haciendo es transmitir a una situación concreta lo que es típico de la cultura española. En España, cuando vas a un bar, hay que ser ágil, hay que ser rápido, hay que pedir. Por eso no tenemos fórmulas casi de cortesía. En España no llegas a la barra de un bar y dices disculpe, ¿sería tan amable de...? No. Una caña, así. No es habitual que el camarero llegue a la mesa, se presente, te diga que va a ser tu camarero y que va a ayudarte en todo lo posible. Eso no se contempla, ¿no? De ahí la interferencia sociopragmática. Otro tipo de interferencia que podría sufrir Ana. Pues Ana, por ejemplo, no dice tanto perdón o no dice tanto lo siento,
como sus compañeros norteamericanos. ¿Porque Ana es maleducada? No necesariamente. Lo que puede pasar es que en España no pidamos tanto perdón. Y eso no es una manera diferente, es un comportamiento social distinto y no tiene que ver con la educación o la falta de educación. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? Vale, pues os voy a poner algunos ejemplos y a ver si me ayudáis vosotros a entender la interferencia pragmática que representan, ¿de acuerdo? Estamos en una biblioteca y el bibliotecario dice: el libro que busca está en el segundo piso. Y el estudiante, que no es nativo, dice: de acuerdo, y se va. Entonces el bibliotecario piensa que el estudiante es un maleducado. ¿Qué ha podido pasar para que, bueno, lo primero, ¿qué está esperando el bibliotecario? Un agradecimiento, claro. Entonces, como él espera ese agradecimiento, piensa: jolín, qué maleducado. ¿Qué puede suceder para que el estudiante no diga gracias? ¿Será porque no lo sabe? No. Puede ser, porque además esto es un ejemplo real, que en algunas culturas orientales, por ejemplo, no esté contemplado dar las gracias cuando lo que tú estás haciendo forme parte de tu labor profesional. Es decir, yo tengo que agradecer lo que no forme parte de tu trabajo, pero lo que es parte de tu trabajo lo haces porque lo haces. Aquí hay una interferencia sociopragmática. Trasladamos las pautas de comportamiento, traslada, mejor dicho, el estudiante las pautas de comportamiento de su lengua materna al contexto de la lengua extranjera. Bien, ahora nos vamos a un bar y dice un cliente americano, dice: perdone, ¿puedo tomar una Coca-Cola? Pues, perdón, no puedo tomar, no, eso estaría bien. ¿Puedo tener una Coca-Cola? Y el camarero dice: sí, claro, ahora mismo, marchando. ¿Puedo tener una Coca-Cola? ¿Cómo dirían? ¿Eso lo diría un español? Ahí lo que ha pasado es que el americano o el inglés ha traducido la estructura que usa en su lengua. Y dice, si en inglés digo can I have, pues en español puedo tener. Tenemos aquí una interferencia pragmalingüística. Traducimos la estructura cuando tenemos en español otra fórmula, otro exponente lingüístico. Fijaos que gramaticalmente no hay problema. Puedo tener una Coca-Cola, no hay motivos gramaticales para impedir esa construcción. Y sin embargo no es una construcción española. Bien, en esta tercera situación tenemos una madre española que le dice a la chica americana que ha ido a pasar un verano en su casa para aprender español, le dice: Sara, pon la mesa. O Sara, ve poniendo la mesa. Y Sara piensa que la señora de esa casa es muy brusca, es muy directa. ¿Es así? ¿La señora es muy brusca? No. ¿Qué sucede? Que el imperativo en español no tiene tanta fuerza pragmática como puede tener en otras lenguas. El imperativo en español puede usarse también para hacer peticiones y también para dar consejos. No es una orden, o no necesariamente tiene que ser una orden. Alguien nos invita a cenar, no es un hablante nativo de español, y le decimos: bueno, qué rico está todo, qué gran cocinero eres, es que esto, bueno, maravilloso. Y nos dice: sí, gracias. Un español, ¿qué esperaría en esa situación? Cuando un español hace un cumplido, ¿cómo reacciona? Fijaos, lo que hacemos en España al recibir un cumplido es rebajarlo. Este es el comportamiento
que socialmente se espera, si tú me dices, ¿qué camisa más bonita? Mi reacción es agradecerlo, ¡ay, gracias! Y a continuación rebajarlo, decir, bueno, no, pero bueno, esto, bueno, si no me ha costado nada, si me lo compré hace 1000 años, si es más viejo, ese sería el comportamiento esperable. Entonces, cuando se hace un gran cumplido y la otra persona no reacciona así, nos puede chocar culturalmente. De nuevo, es una interferencia sociopragmática. Bien, en el siguiente ejemplo, estamos en una pareja, el chico es italiano y le dice a la chica, te pienso siempre, que quiere decir algo así como te echo de menos. Te pienso siempre, se entiende en español, ¿verdad? Pero nosotros en España, ¿utilizaríamos esa construcción? No. Te extraño en Hispanoamérica y en España te echo de menos. De nuevo, pragmalingüística. Lo que ha hecho esta persona es traducir el exponente lingüístico de su lengua. Y por último, sería el mismo ejemplo en una sugerencia como tú puedes querer abrir la ventana. Eso es un calco del inglés. Nosotros no diríamos eso. Nosotros utilizaríamos abre la ventana o una petición indirecta como ¿puedes abrir la ventana? ¿No abrimos la ventana? Bien, pues de estas interferencias pragmalingüísticas, las que se deben a diferentes exponentes, a diferente codificación, en realidad estas de todas las interferencias son las más fáciles de detectar, porque son las que afectan a fórmulas concretas, a exponentes. ¿Cómo podemos trabajar estas interferencias en clase? Pues proponiendo actividades concretas para trabajar los exponentes lingüísticos, las fórmulas concretas que se asocian a las distintas funciones comunicativas. Las que se relacionan con la diferente fuerza pragmática que puede tener una determinada construcción son ya más difíciles de detectar y además se van pronunciando más, se van agravando a medida que los estudiantes van avanzando en el nivel de dominio de la lengua. Estas pueden dar lugar a interpretaciones erróneas de las estructuras, es lo que veíamos con el ejemplo de Sara. Sara entiende que una petición es una orden y entonces le parece brusca, o puede tener relación también con la frecuencia de uso de algunas construcciones, es decir, imaginad como en mi lengua materna no se usa poder más infinitivo para hacer sugerencias o peticiones, pues yo no lo utilizo y utilizo solo el imperativo. Eso también para los profesores es muy difícil de detectar. ¿Cómo podemos trabajarlo? Enseñando los esquemas de valoración y la frecuencia que se asocia a cada construcción. Es decir, cuando estudiamos el imperativo, decir, ojo, que aunque en tu lengua suene muy fuerte, en español es frecuente y en español no necesariamente se considera directo o no se considera una orden muy fuerte. Bien, por su parte, las interferencias sociopragmáticas, estas son las más difíciles, porque no afectan a la lengua de forma directa, sino a la forma en que tenemos de concebir determinadas situaciones, a las conductas lingüísticas que se consideran esperables en un determinado contexto. Bien, para esto lo que podemos hacer es trabajar con situaciones concretas y analizar qué conducta es esperable ahí. Podemos trabajar con qué hacemos para recibir un regalo, qué hacemos cuando alguien te invita a casa a cenar o cuando alguien te invita a su cumpleaños, ¿no? Todos estos comportamientos que tienen algo ritualizado. Bien, en definitiva, de lo que se trata es de enseñar y aprender las formas adecuadas para cada función, lo primero, es decir, trabajo con exponentes lingüísticos. Lo segundo, su valoración relativa, y aquí incluiríamos la frecuencia, no solo qué estructuras cumplen una función, también cómo son percibidas y con qué frecuencia se utilizan. Y, en tercer lugar,
en cada situación qué conducta es esperable. Bien, terminamos ya con los principios generales que después aplicaremos a construcciones concretas y a aspectos concretos para la enseñanza de la competencia pragmática. Lo primero, ¿es una competencia necesaria? Ya os podéis imaginar que sí. Ya lo hemos adelantado que es necesaria y no solo porque sea compleja, es que es la más compleja para desarrollar en una lengua extranjera. Así lo reconoce, por ejemplo, Lowen, dice, la adquisición de la pragmática de la L2 se ha considerado o es considerada una de las más difíciles y uno de los aspectos que más tardíamente se adquiere. ¿Por qué? En primer lugar, porque recibe menos atención en las clases. Todavía hoy, la pragmática es un aspecto olvidado en las clases de español. No hay, desde luego, la misma atención que recibe la gramática o el léxico. Otro problema de la competencia pragmática es que requiere mucho input y cuando estudiamos una lengua extranjera esto normalmente no es posible, a no ser que la estudiemos en el contexto en el que se habla esa lengua extranjera. Así que cuando tenemos una instrucción formal, el input que recibimos, el español que recibimos, va a ser limitado y muchas veces insuficiente. Además, tenemos también aquí un problema con los materiales de enseñanza, porque muchas veces seguimos teniendo textos que son pragmáticamente inadecuados. En los niveles intermedios, por ejemplo, se trabaja con materiales no auténticos, lo que es lógico para desarrollar otras competencias, pero que descuidan la pragmática. Hay pocas oportunidades para la exposición a muchos contextos fuera del aula, especialmente si fuera del aula no se habla la lengua. En contexto de inmersión, esta oportunidad de exposición va a depender de diferentes factores. En primer lugar, va a depender del tiempo que tengamos de estancia. En segundo lugar, de la intensidad de interacción, o sea, de la medida en la que te involucres en esa nueva sociedad, porque hay gente, ya sabéis, que va de estancia y solo se relaciona allí con estudiantes extranjeros. Bien, va a depender también de la propia competencia lingüística junto a otros factores individuales. Y, además, algunos aspectos pragmáticos son especialmente difíciles de percibir porque son muy sutiles y no están al alcance de los aprendientes. En este sentido, se ha demostrado, por ejemplo, que por mucho que nosotros desarrollemos la competencia gramatical, es decir, la habilidad morfosintáctica, esto no trae consigo que de manera automática desarrollemos la competencia pragmática. Podemos tener un discurso estructuralmente, gramaticalmente perfecto y, sin embargo, tener muy poco desarrollada la competencia pragmática. Eso sí, para desarrollar la competencia pragmática es necesario tener previamente un cierto nivel de dominio lingüístico, es decir, las habilidades morfosintácticas son necesarias para el desarrollo de la competencia pragmática, pero por sí mismas no implican que se desarrolle. Bien, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Puede enseñarse la competencia pragmática? Pues gracias para nosotros. Hay una amplia evidencia de que muchas propiedades pragmáticas sí pueden enseñarse en clase. Además, se ha demostrado que la instrucción en pragmática, o sea, que enseñar explícitamente pragmática es mucho más beneficiosa que simplemente la mera exposición a la lengua. Los estudiantes, en este sentido, que reciben instrucción pragmática, superan a aquellos que no la han recibido, incluso cuando los del segundo grupo tienen un mayor nivel de competencia lingüística. Bien, aquí os presento algunas investigaciones en las que se demuestran que cuando no tenemos un foco pragmático, se puede desarrollar una conciencia metalingüística, es decir, podemos desarrollar una conciencia de lo que es gramaticalmente correcto o de los usos léxicos propios o adecuados,
pero que no desarrollamos una conciencia metapragmática, que tiene que ver con lo que es adecuado en un contexto, en una situación comunicativa determinada. Por el contrario, la enseñanza en clase de la pragmática pues se ha demostrado que mejora, por ejemplo, las rutinas pragmáticas, las fórmulas de cortesía, la estructura, la propia estructura de la conversación también está determinada culturalmente, y luego la realización de distintos actos de habla, peticiones, disculpas, cumplidos, quejas, etc. Bien, ¿cómo enseñarla? Aquí ya empezamos con las bases. Si hemos dicho que hay una serie de conocimientos pragmáticos que son universales, es decir, que son compartidos, lo más eficaz será partir de esos conocimientos universales, de esos conocimientos previos que los hablantes adultos ya tienen como parte de su L1 y utilizarlos como base para la instrucción en la L2. ¿Qué universales son pragmáticos? ¿Qué conocimientos pragmáticos son compartidos por todos? Pues, por ejemplo, en todas las lenguas existen distintos tipos de actos de habla. En todas las lenguas vamos a tener distintas fórmulas para cumplir funciones comunicativas como saludar, hacer una petición, pedir disculpas, hacer una queja. La idea sería entonces decir, bueno, ¿cómo haces en tu lengua materna una petición? ¿En qué te fijas, por ejemplo? Bien, pues ten en cuenta eso y compáralo con cómo se hace en español. Veremos que para eso podemos analizar materiales audiovisuales, analizar textos. Otro universal pragmático del que ya hemos hablado es el hecho de que la intención comunicativa puede transmitirse de forma indirecta, es decir, que podemos utilizar estrategias indirectas para transmitir una intención, y es universalmente también, es un universal, el uso de información contextual a la hora de interpretar un determinado enunciado. Esto es algo común para todas las lenguas. Además, en todas las lenguas existen también rutinas conversacionales. Lógicamente, en las situaciones que se dan muy a menudo, pues vamos a tener fórmulas fijas, saludos. Pues en todas las lenguas hay fórmulas fijas para transmitir un saludo y no van a coincidir con la fórmula específica de la lengua 2, pero pueden servirnos para mostrar las diferencias. Además, en todas las lenguas existen principios que regulan la organización de las conversaciones, y en todas las lenguas tenemos diferencias lingüísticas en función de factores contextuales como el poder social de los interlocutores, es decir, en función de la jerarquía entre los interlocutores. En todas hay diferencias, en unas serán menores, en otras serán mayores, pero la diferencia por sí misma es un universal. También en función de la gravedad del acto comunicativo, claro, no es lo mismo que yo te pida un boli a que te pida 300 euros. Bien, pues la idea es partir de este conocimiento compartido y tomar esto como base para pasar a los principios específicos del español. Bien, ¿qué posibilidades tenemos? Pues explicarla de forma explícita, con una descripción, una explicación y una discusión sobre los fenómenos pragmáticos. Una vez que lo hemos explicado, después practicarlo, dando input, por supuesto, suficiente. O una enseñanza implícita, es decir, con el input y con la práctica, pero sin una explicación explícita sobre el componente metapragmático. Bien, nos podríamos preguntar cuál de estos dos métodos es mejor, y en este sentido los estudios apuntan a que lo mejor sería una enseñanza explícita, es decir, con un foco en el componente pragmático y una explicación de lo que allí sucede. Bien, ¿esto qué nos permitirá? Pues conocer los fenómenos pragmáticos, percibir las diferencias. Vamos a desarrollar esa habilidad en los estudiantes para que luego ellos mismos sean capaces de percibir estas diferencias y evitar las transferencias negativas o las Bien, en función,
Lógicamente, del tipo de fenómeno pragmático al que nos estemos enfrentando, pues vamos a tener estrategias específicas, pero hay algunas bases que tienen que estar detrás de la enseñanza de cualquier fenómeno pragmático. En este sentido, son muy importantes los ejemplos auténticos de lengua. Si vamos a enseñar pragmática, tenemos que utilizar materiales auténticos, porque en estos se mostrarán los fenómenos. La base tiene que ser, lógicamente, la investigación académica, no la intuición personal. La secuencia también es la lógica en el desarrollo de cualquier componente. Primero hay que proporcionar un input, después haremos la práctica pasiva, la interpretativa, y finalmente, al final de la secuencia, la producción. Nos tenemos que apoyar en medios audiovisuales, y esto insistiremos bastante. Y es importante también, por todo lo que tiene que ver con las interpretaciones, realizar buenas actividades de concienciación, actividades en las que podamos medir las diferencias con la lengua materna, actividades de traducción, que podamos llevar a cabo generalizaciones, pero también, una vez finalizadas estas actividades de concienciación, actividades de práctica comunicativa. Lógicamente siempre en esa secuencia. Bien, también tendremos que adaptar estas actividades, lógicamente, a los niveles. En los niveles iniciales, básicamente, será el profesor el que muestre las diferencias entre la L1 y la L2, y prácticamente ahí se quedará. En los niveles B1, B2, ya podemos ir haciendo más actividades de concienciación, y en los niveles avanzados serán fundamentales las prácticas comunicativas. Ahí ya vamos a introducir actividades productivas, roleplay, escenarios, y ya trabajo con estrategias pragmáticas más específicas. Bien, pues con esto terminamos la primera sesión y mañana seguimos ya con cosas más específicas. Vamos a ver ya aspectos pragmáticos concretos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Y no sé...